El Tren Maya, un megaproyecto que siempre ha dado de qué hablar, desde todos sus beneficios para el sureste mexicano hasta el impacto ambiental y social en esta zona de México. Pero ¿qué tanto ha avanzado en los últimos meses? ¿Cómo se ve el avance de obra en Yucatán? ¿Y es buena idea invertir en desarrollos inmobiliarios a unos minutos de las vías de este monumental y a la vez polémico proyecto? En este video tenemos todas las respuestas. Si no estás suscrito, hazlo ahora y ponte cómodo que este video estará buenísimo. En este video nos acompaña Paola Muñiz, gerente de ventas de una de las principales inmobiliarias en esta zona y quien nos platicará sobre el Tren Maya y su impacto en los bienes raíces. Amigos, estamos camino a los avances del Tren Maya. Allí está Mía y nuestra invitada especial Paola, que nos está llevando el día de hoy, Paola de Grupo RH. Como verán en el camino, los avances son sorprendentes, ¿ok? Y sin embargo, a pesar de que hay muchos avances, todavía falta un buen tramo del proyecto. Todavía estamos apenas viendo algo que va a estar listo en 2023. Para empezar, las fechas de entrega. Se supone que a mitad de 2023 el Tren Maya ya debe empezar con sus primeras pruebas y a finales de 2023, en diciembre, debe empezar a operar formalmente. En efecto, a pesar de que las fechas están bastante cercanas al día de hoy, basta visitar la zona al oriente de la ciudad a tan solo unos minutos del periférico de Mérida para observar los avances de las futuras vías y puentes que están transformando la cara de todo el estado. Para quienes aún no lo sabían, este tren conectará a todo el sur de México, pues antes muchos turistas se concentraban tan solo en Cancún y la Riviera Maya. Pero con ese tren será más fácil no solo conocer las bellezas de Yucatán como Chichén Itzá, los cenotes y los pueblos mágicos, sino todo el impresionante y colorido sureste de México como los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco. Como ustedes saben, las obras del Tren Maya son enormes y por lo tanto pues las vías pasan por un montón de lugares, pero los lugares en donde se puede comprar un ticket, un boleto para el Tren Maya, pues obviamente son contados y esas son las famosas estaciones, que son las estaciones oficiales, como la estación de Telle, que queda muy cerca de estos desarrollos y particularmente de este desarrollo de Grupo RH que les vamos a platicar el día de hoy. Y sí, estas estaciones ya están dando de qué hablar, no solo por su belleza, sino porque están haciendo que el desarrollo sea aún más rápido y ordenado en Yucatán, uno de los estados que ya tenía carreteras seguras y en excelente estado. Exactamente, ahorita vamos a ver que están haciendo amplias vialidades por el tema del Tren Maya y un punto muy importante es que están poniendo puentes. Con esta forma pues puedes crear el puente y el tren va a pasar por abajo y no nos va a afectar en absolutamente nada, que regularmente pues ese es nuestro temor de no, ¿cómo va a pasar el tren? ¿En qué momento va a pasar? Bueno, pues están colocando esos puentes donde vamos a tener extensión de vialidades amplias y el tren pasa por debajo. Entonces no va a haber ningún problema por eso. Tras solo conducir 9 minutos desde el periférico de Mérida, llegamos a una de las zonas donde pudimos grabar los evidentes avances de obra, un lugar donde antes solo existían brechas para tener acceso, pero donde hoy hay terreno limpio para el paso del Tren Maya. Y bueno amigos, estamos aquí con Paola. Paola, cuéntanos, ¿dónde estamos? Ok, ahí les voy a platicar. Esta es la carretera que nos conecta hacia el municipio de Chocho. Este es lo que estamos viendo aquí atrás, es el puente donde los vehículos van a poder conectar sin ningún problema y en la parte de abajo va a cruzar el tren. Entonces estamos cerca, aquí había otra vía principal, ¿verdad? Exactamente. Esta vía principal nos lleva a... Estamos a muy poquitos a la distancia de carretera Mérida-Tixcocop, que después se abren dos rutas, una hacia Tixpehual y otra hacia Tixcocop. Ok, entonces ahorita estamos viendo el avance de uno de los puentes del Tren Maya. Así es, uno de los puentes, que déjenme decirles que por acá lo tienen un poquito en secreto, no nos quieren decir exactamente cómo va a cruzar y cómo va a conectar, pero no se preocupen, si no ahorita lo investigamos. Ok, y bueno, también es importante que estamos muy cerca del área de Gran Verona, ¿no? Así es, eso creo que es algo muy importante porque les platico, simplemente porque Gran Verona se encuentra muy cerquita de una de estas partes y obviamente lo más importante, estación oficial en Tella y paradero en Tixcocop, nos va a generar de un 12 a un 17% de plusvalía anual. Entonces lo que significa es que si lo quieres utilizar, ya sea como retorno de inversión
solamente para invertir o porque quieres construir tu casita, oye, qué mejor decir, estás cerca del Tren Maya y a final de cuentas vas a poder conocer toda la zona sureste de nuestra hermosa república y también tener este retorno de inversión. O sea, también tener todos los factores para poder conocer toda la república y también tener pues un dinerito extra. Sí, de hecho un inversionista que ya adquirió su terreno aquí, precisamente eso me comentaba, yo quiero aquí porque quiero mi casa de descanso, pero también la accesibilidad a poder decir, no, yo me voy al tren y me voy a recorrer el del otro lado, me voy hacia Chiapas, ¿no? Hacia Veracruz, de ese lado. Okay, entonces es muy importante porque puedes tener ambas cosas, ¿no? Él lo quiere para su casa de descanso. Así es, entonces conocer. Hay oportunidad para todos. Si quieren más información, pues ya les estaremos dando. Y sí, la oportunidad para invertir aquí es real y es para todos. Pero antes hablemos de por qué este proyecto de verdad no tiene precedentes en la zona sureste del país. Amigos, para los que no sepan, esta es la primera gran obra de ferrovías y ferrocarril que se hace en muchísimo tiempo, casi desde el Porfiriato, hace muchísimo tiempo. No sé si una obra tan de estas dimensiones, ¿ok? Y precisamente por eso, por la tecnología que nos hace falta, han venido empresas extranjeras a fabricar tanto estos durmientes que son como estos pilotes o piezas de cemento por donde va a pasar el tren, donde pasan las vías, como para empresas que hacen precisamente las ferrovías. Entonces ha tenido que haber cooperación internacional para que nuestro país empiece a desarrollarse justo como lo han hecho países de la Unión Europea, países como Japón y países del sureste asiático. La verdad es que nosotros confiamos en que México puede estar a la altura. Si bien el país llevaba más de 100 años de atraso para este tipo de proyectos, esta colaboración internacional dará frutos muy pronto, porque mientras en Europa las redes ferroviarias internas se ven así, en la zona del sureste de México, con tantos atractivos que ya te hemos compartido en este canal y que puedes ver en el link de aquí arriba, las vías habían estado casi en el abandono o en algunos casos ni siquiera existían. Es maravilloso ver cómo estos proyectos grandes se pueden hacer también en un país en vías de desarrollo. Usualmente esta clase de proyectos que interconectan a las diferentes ciudades de los países son exclusivos casi de países como por ejemplo España, Francia, Inglaterra, países que tienen redes ferroviarias de hace mucho tiempo, ¿ok? Y usualmente son vías que proveen una conexión impresionante, al menos entre ciudad y ciudad. Y aquí están los durmientes, véanlos, aquí están. Este es el material que se está usando para colocar en un futuro las vías, los rieles del tren. Ahí están los famosos durmientes, los cuales también se están fabricando aquí en México. Y algo muy importante a recalcar es que en el Tren Maya estamos tratando de reutilizar las vías que ya existían, ¿ok? Si bien es cierto que hace algún tiempo había noticias de que el Tren Maya no contaba con ciertos permisos, la verdad es que sí, pero hoy actualmente, coméntanos Paola, ya tenemos la documentación, ¿no? Es correcto, digo, obviamente toda esta es la información oficial que ustedes pueden comprobar directamente tanto en la página oficial del Tren Maya como hasta en sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Nos dan estos tanto avances como información técnica de los materiales importantes de documentación legal, porque a final de cuentas, así como tú inversionista, así como nosotros, queremos tener la garantía y la certeza jurídica de que todo se está haciendo en regla. Y uno de ellos es el MIA, el Manifiesto de Impacto Ambiental, en el cual ya conocemos que ya cuenta todo este proyecto, entonces le da esa tranquilidad de que pues no estamos impactando algo de más que pueda afectar pues la flora y la fauna. Exactamente, es muy importante. Muchos han criticado este proyecto por los evidentes impactos ambientales que tiene y que seguirá teniendo, y a pesar de los múltiples pasos de fauna que ya se están construyendo tanto en Yucatán como en otros estados y la reforestación en torno a las vías, el debate sigue. Amigos, por supuesto que cualquier megaproyecto tiene sus pros y sus contras, sobre todo respecto a la parte ambiental. Cada cosa que hagamos, cada casa que se construye, cada vez que enciendes el televisor, cada vez que enciendes y cargas tu celular, estás consumiendo energía y tienes un impacto para el medio ambiente. Pero es muy importante ver a veces desde otra perspectiva el beneficio social que se genera al hacer que muchas personas que no pueden conseguir un empleo justo en su comunidad, para evitar que viajen a otros lugares o se desplacen o migren, es mejor llevarles el empleo a sus comunidades. Hay una frase muy importante que me encantó, que decía que la idea es que la migración sea algo opcional y no algo obligatorio o necesario. Es decir, que la gente
que quiera migrar lo haga por deseo, por deseo, no porque necesite ir afuera para buscar mejores oportunidades. Sí, el Tren Maya ya está cambiando la economía en la zona, pero ¿cómo tú, que nos ves desde otro estado o país, podrías beneficiarte de este crecimiento? Una opción son los bienes raíces, y de hecho no necesitas ser millonario para invertir en Yucatán. Ya te hemos compartido numerosas opciones para comprar un terreno accesible en Yucatán o invertir en residenciales de lujo y casas. Lo mejor de todo es que podemos darte descuentos extras, regalos y promociones que ningún otro asesor puede darte. Y de hecho, si nos contactas por WhatsApp y dices que viste este video, solo por ver este video, tenemos beneficios bien interesantes para ti. Por eso es importante que al finalizar este video vayas a los comentarios y le des clic al link de nuestro WhatsApp. Pero regresando al tema, ¿cómo ha cambiado el Tren Maya los bienes raíces en esta zona del estado? Hablando de este proyecto de Grupo RH, ¿ya sabían que el Tren Maya iba a pasar por aquí y por esto compraron los terrenos para hacer su desarrollo? ¿O fue algo fortuito? ¿Qué pasó respecto al desarrollo inmobiliario de esta zona en los últimos años? Mira, ya se tenía previsto esta idea del tema del Tren Maya, pero no que iba a conectar directamente aquí. De hecho, te platico, inicialmente iba a pasar a La Plancha, al centro de Mérida, y hubo una reestructura en el cual se modificó la estación oficial, que ahora es Centella, que nos queda tan solo 10 minutitos de nuestro proyecto. Entonces, al hacer esa modificación, pues nos benefició. Sin embargo, esta zona está en crecimiento, no solamente pues específicamente ciertas zonas que ya conocemos como la zona norte, las zonas que siempre están en el top inmobiliario, pero esta zona está creciendo gracias a la llegada del Tren Maya. ¿Y por qué? Pues obviamente, a final de cuentas, así como en todas las grandes ciudades, ¿no? Estamos viendo este efecto abanico, este efecto manecillas del reloj, si por ahí lo podemos ver en un mapa para que lo tengan en mejor ángulo, cómo está dándole esta infraestructura del Tren Maya un valor agregado adicionalmente a pues lo que veríamos ahorita en el camino, ¿no? Amplias vialidades, los puentes, esta conectividad que perfectamente vamos a tener con periférico. Y para comprobar esta conectividad, conducimos unos minutos más por las mismas vías y carreteras y llegamos a donde estará ubicada una de las principales residenciales de la zona, un proyecto donde vale la pena invertir. Y bueno, ya llegamos aquí al desarrollo, pero algo muy importante para nuestros inversionistas es la conectividad. ¿Qué tan cerca o lejos estamos realmente de la ciudad? Cuéntanos. Está perfecto y qué bueno que lo mencionas porque estamos aquí a nada de pie de carretera y todavía a 500 metros al fondo se va a encontrar la fachada distintiva. Y lo mejor de todo es que estamos a tan solo 11 kilómetros de distancia hacia nuestro anillo periférico, que anillo periférico, para todos los que ya conocen Mérida, conecta todas las principales partes de la ciudad y de todo Yucatán. Y es que este proyecto no solo estará ubicado a unos minutos de las vías del Tren Maya, sino que también tendrá servicios de lujo, pero a un precio bastante accesible, porque recordemos que hay varios tipos de terrenos y dependiendo los servicios que ofrezca o que no ofrezca, será el costo. Pero en este canal solo hablamos de los mejores proyectos que te ofrezcan el mejor costo-beneficio al corto, mediano y largo plazo. Y bueno, algo muy importante a destacar es que ya hemos platicado con ustedes acerca de los terrenos de inversión, que son terrenos a muy largo plazo y que no incluyen muchos servicios, a diferencia de los terrenos residenciales. En Gran Verona tenemos un terreno residencial que, cuéntanos, Paola, ¿qué servicios incluye? Bueno, pues algo que beneficia y caracteriza a nuestro proyecto es que vamos a contar con todos los servicios y amenidades que tu inversionista necesitas para únicamente llegar y construir. Estamos hablando de que vamos a tener sistema de drenaje, agua potable, vamos a tener mojoneras delimitantes, energía eléctrica subterránea, alumbrado público y bueno, como ya bien te platico, más de 35 amenidades para que tú te sientas tranquilo y pleno con tu familia. Ojo, es uno de los únicos, y es que me atrevo a decir que hasta el único proyecto que cuenta hasta con 2 casas club, la parte recreativa y la parte deportiva. Entonces, no cualquier otro desarrollo cuenta con estas increíbles amenidades como lo tiene nuestro proyecto. Y recuerda, si quieres descuentos extra, bonos de regalo y facilidades para pagar tu inversión, tienes que contactarnos a nosotros directamente, darle clic al enlace de WhatsApp y decir que viste este video, porque solo de esta forma obtendrás beneficios extra que otros asesores no podrán darte. Ahora coméntanos qué opinas sobre el Tren Maya. ¿Te gustaría visitarlo cuando esté listo? ¿Te gustaría tener un patrimonio seguro en Yucatán cerca de esta zona? Colócalo en los comentarios. Te recuerdo que somos Luis y Mía en Yucatán, tus asesores de confianza, y nos vemos en el siguiente video.